No, por algo los hispanoamericanos tenemos rasgos indígenas, porque hubo mucho mestizaje. ¿Acaso tú has visto mestizaje, no sé, en Estados Unidos? O sea, ven acá. Yo ayer justamente solo estaba hablando en el directo. Mira, ya es que ya siempre lo hemos dicho, en Estados Unidos no se ve esa realidad porque la población indígena es muy inferior a lo que Sí, es euroamericano. pero el tema es que, digamos que existe un mestizaje entre negros y blancos. Drake fácilmente podría ser un mestizo en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, curiosamente, se le considera negro, o sea, negro, afro directamente. Es raro, no te lo voy a negar, la vaina de Estados Unidos es rara, pero a Drake se le considera en Estados Unidos afro, pero aquí fácilmente podría pasar como un mestizo, o sea, es como Romeo Santos, mira. Sí, se llamaría John Nickel. O sea, Romeo Santos aquí entra en la categoría de un mestizo, creo que puertorriqueño. ¿Él es puertorriqueño o dominicano? Él es dominicano, creo. No es dominicano, no sé. Yo creo que es dominicano. Yo creo que a Romeo Santos Ah, no, es gringo. es gringo. Hijo de puta, el Romeo. Pero de verdad, honestamente te digo, y eso que Romeo es más morenito que el Drake, ¿ves? Pero nadie tomaría a Romeo aquí por negro, sino que le dirían, no, Romeo es un moreno, un mestizo. Igual a Drake, Sí, un moreno, pero en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos sí está surgiendo eso de mix de mixed races, sí. Raza mixta. Sí, sí, sí. Pero es como que no ven eso. O sea, es como, ¿eres blanco o negro? No, Tienes sí, más. y es que fíjate que el término mestizo no existe ya. Eso es lo curioso. No. Pero fíjate que, mira, o sea, esto es una mujer morena promedio de Latinoamérica, o sea, mira, o sea, tipo Kamala Harris, es otra mujer morena promedio de Latinoamérica, pero ¿qué se le considera afroamericana? Sí, Kamala Harris podía ser mi profesora de cuarto de primaria. Es que sí, mira, o sea, y no, le dicen afroamericana. Yo no entiendo Ajá. por qué que tienen dando obsesión los gringos con ese temita, pero bueno. Ya, sí, bueno, acuérdate que hace 50 años los negros iban en baños separados, o sea, así que no te extrañes que O no sé, tengan esa obsesión. sí, o tal vez será por el temita ese de que por si tenía one drop, ¿no? ¿Cómo se llama esa política de...? El one drop rule. Entonces, seguro, no sé, por tener esas gotas de sangre negra ya te consideran... Entonces veo a Kamala Harris y perfecto, o sea, yo no la considero negra. Mira, está más blanca que Obama, ¿ves? Sí, un afro. Sí, ella. Ah, y Obama, bueno, no, Obama sí es mulato, o sea, Obama sí es mulato. Sí, mulato, pero ojo, si llega para mí en la clasificación de negro como... No. O sea, tú me dices a mí un negro, loco, yo me imagino es al negro de WhatsApp. No. Pero bueno, el tema es que en Estados Unidos sí existe el mestizaje. De hecho, Dionisio tiene un video hablando de eso. Y él que vive en Norteamérica, pues, o sea, me imagino que tiene un contacto más con respecto a ese tema. Pero, o sea, los zambos, los pardos, los mulatos, para que entiendan aquí la gente de estas categorías del Imperio Español, existen en Estados Unidos. Solo que no se les llama así. Solo que directamente entran en la clasificación de negros. Directamente. Aparte es mucho más reciente, o sea, eso de que Estados Unidos apenas empezó como que a mezclarse, bueno, se ve, pero el tema de los indígenas aquí como prueba del mestizaje, no tiene mucha relación. Incluso que es más del siglo XIX, o sea, el mestizaje, sí. no solo como idea como idea identitaria, es muy del siglo XIX y XX, ahí en México sobre todo, pero tomarlo como referencia, no, o sea, sí que existió un descenso demográfico, pero una cosa es lo que en 1500 haya habido y otra cosa es que en 1800, 1900 llegaron colonos, porque eso sí es cierto, también llegaron colonos y por ejemplo en Cuba sí llegaron muchos colonos europeos, ¿no? Pero de todas maneras es una falsa equivalencia terrible, ¿no? Sí, no, por ejemplo en México, esa demografía de México de los españoles peninsulares no pasa de 5.000 y los criollos creo que llegan a 10.000 o 15.000, o sea, o sea, en comparación con los españoles que luego llegaron después, porque eso es otra cosa que ellos toman, la migración española de las guerras civiles de España del siglo XIX y siglo XX, y cogen y dicen, no, es que eso es producto del mestizaje colonial, eso es producto de la época republicana, cabrón, o sea... No, y ni siquiera porque, o sea, realmente en la época, si bien es verdad, por ejemplo en México, que en la época republicana llegaron más inmigrantes que en 300 años de colonia española, lo que es cierto es que no llegaron a sustituir la población o a mestizarse entre comillas. Claro, tampoco fue a mestizarse. O sea, fueron escapando del hambre, no fueron a tener sexo con indígenas, o sea. Sí, pero tú me entiendes. Pero por ejemplo, sí. a Cuba sí que llegaron migrantes en un sitio donde la población creo que no era muy, muy grande. Y por eso Cuba sí presenta esa realidad que
esa realidad de que, bueno, el 65% de su gente es blanca y el otro restante creo que es afro y no sé si hay mulatos, o sea, no sé cuál Sí, sí, es el sí. mulato, pero Sí, hay mulatos y eso. depende del país. En Bolivia definitivamente no. Yo sí te puedo afirmar que en Bolivia no. O sea, ahí no hubo mestizaje. Muy poco, yo creo. Ya, o sea que los españoles eran racistas en varios territorios. Eran más racistas y menos racistas en otros. No lo sé, depende. También Bolivia. No, 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 no. No, 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 yo solo te lo digo echándote vaina con Brigada. Con Brigada. Porque él dice que en unas localidades parecen que eran más racistas que en otros. Sí, no sé, ahí se inventa no sé, ese hombre. Sí, una fumada para justificar el racismo del Imperio Español. O sea, es como siempre he dicho, es que Venezuela tiene una ley en donde trata a ciertos ciudadanos de segunda, pero ojo, la República no es racista, simplemente es que hay fallos en la federación. Ah, Hay fallos. sí, eso es como. Sí, sí, bueno, no vamos a alargarnos, sigue con el video, pero sí, tienes razón en ese sentido. En Canadá. Ah, por lo menos en Canadá sí reconocen los crímenes que cometieron contra ciertas poblaciones, a diferencia de ciertas personas, ¿no? O sea, Fueron santos. y bajo los mismos parámetros, los actuales políticos de Canadá, el Estado canadiense, no tienen por qué pedirle perdón ni darle cosas a estos pueblos, porque al fin y al cabo ellos no hicieron nada, ¿verdad? Utilizando la misma lógica. Sí, no hicieron nada porque tendría que pedírselo. Claro, eso fueron personas de hace años. ¿Cuál era realmente Cling. la motivación de la corona de Castilla en América? Responde Sebastián. Lo de la fe era una excusa. Lo que querían era el oro. No, a España le costaba más mantener América que lo que recaudaban. ¿De dónde se sacan esto? No lo sé, sí, te digo, es que perfectamente sí. Yo creo, sin bromas, que se miraron un video de Alberto. O sea, te lo digo muy en serio, se miraron un video de Alberto, del Capitán Kebab, para hacer este video. O sea, de verdad, ¿de dónde se sacan esta fumada de que América era un déficit para España? Después no los entiendo, porque en su narrativa dicen que la plata de México invadió el mundo, demostrando la superpotencia económica que era el Imperio Español con el Real de A8. Entonces, ajá, ¿en qué quedamos? ¿Éramos o no superpotencia mundial? Sí, aparte, ¿qué más dijo este hombre? Perdón, que es que se me perdió la mente. Sebastián. Lo de la fe era una excusa. Lo que querían era el oro. No, a España le costaba más mantener América que lo que recaudaban. El verdadero motivo era la expansión de la fe. En 1574 habían traducido a más de 12 lenguas indígenas diferentes la Biblia. Es la única manera de explicar que se convirtieran tanto. A ver, es que cuando es tan simplista, parece que te va a ganar, pero no. O sea, y es que él hace esa cara de como de, es que no lo ves, amigo. Es tan claro, está ahí, está ahí. Como que no lo ves, hermano. A ver, mira, la corona castellana, esto no es ningún secreto de Estado, ¿ok? O sea, la corona castellana necesitaba recursos, necesitaba poder, y como cualquier otra potencia de ese momento, vio a América una oportunidad, una ventana, y dijo, bueno, pues ¿por qué no? Y se fueron a América. Mira, ¿y sabes qué? O sea, la religión católica en este caso, por supuesto, todas las religiones siempre han sido el pretexto también para justificar hacer ciertas cosas. Y la Iglesia Católica no está exenta de esto, la verdad. Y aquí me disculparán los católicos, pero basta recordar cuando en Francia un rey francés mató a Gregoriano o a Giorgino no sé qué, lo mató. Luego trasladó el papado a una provincia de lo que hoy vendría a ser Francia, y estuvieron 3-4 papas ahí en Francia gobernando para además hostigar políticamente a Inglaterra. Entonces la iglesia ha sido utilizada para objetivos políticos, y ahora el católico que quiera negar esto porque, ay no, porque la verdadera iglesia, me la chupa, la verdad, me la chupa. O sea, tu verdadera iglesia, con todo respeto, te lo digo, me la chupa. O sea, la iglesia católica ha sido utilizada efectivamente para hacer política. Incluso hasta la propia Segunda Guerra Mundial estaba involucrada, muy involucrada con la política. Hoy en día sigue involucrada, pero por supuesto ya no tanto como antes, ¿no? Pero eso de decir que ellos estaban motivados por la fe, capaz ciertamente estaban un poco motivados por la fe, por el tema de que en ese tiempo se creía supuestamente que era el fin del mundo, y para que llegara el fin del mundo había que evangelizar a todos los rincones de la tierra. Eso capaz, pero seguramente eran los frailes. Yo dudo mucho que Hernán Cortés creyera ese tipo de cosas, porque además eso eran cosas teológicas que no tienen nada que ver. O sea, Cortés era un creyente normal, promedio, común y corriente, y esta gente eran, bueno, gente que literalmente había dedicado su vida a este estudio. Pero, o sea, hay una diferencia entre un creyente normal y una persona que es un teólogo, un apologeta. O sea, hay una brecha, pues. Bueno, ajá. Bueno, a ver, para empezar, todas las religiones siempre han sido usadas como pretexto de guerra. O sea, eso incluye el Islam, eso incluye el cristianismo, el mismo protestantismo es una señal de eso, ¿no? El tema de las reformas de Lutero. Por supuesto. Todo eso. Y en América, precisamente, la religión, o sea, la cuestión de la fe como forma de
unir, no sé si se podría hablar de una especie de unificación poblacional, pues fue básicamente el gran pilar, ¿no? No se llegó a plantear la necesidad de que se hable un español, de que se hable español como la lengua vernacular, hasta, bueno, hasta ya casi prácticamente inicios del siglo XIX, pero bueno, llegó las independencias y ellas y las repúblicas siguieron un poco ese patrón. Ajá, la cosa es que es verdad lo que ha dicho Omar, o sea, al final los frailes eran los que sí que estaban más interesados en evangelizar y predicar, por eso es que incluso hoy en día se recuerdan mucho de esas figuras en México, ¿no? Sobre todo, al menos que es lo que yo sé. Y sí que es verdad, los frailes sí consideraban que, bueno, tenían que ir a salvar las almas y todo. Y por ejemplo, de las casas, incluso con todo, para esa época sí llegó a cuestionar algunos valores morales de la época. Por ejemplo, llegó a considerar que los indígenas no estaban rezando idolatrías, o sea, que tenían un poco la misma concepción que los cristianos respecto a las imágenes, ¿eh? O sea, no digo que de las casas no consideraba idolatría lo que hacían los indígenas, sino que respecto a las imágenes, que ese es otro tema, ¿no? Pero la cosa es que, en efecto, hablar de que la fe no fue un pretexto político también, pues también es una falsedad, y como tú dices perfectamente, o sea, a la corona española realmente no le importaba si los indígenas iban a ser verdaderos fieles o no. Los que sí se preocupaban eran los frailes, pero Sí. imagínate, o sea, un fraile por 300 indígenas. ¿Cómo vas a, cómo vas a cómo vas a evitar ese sincretismo, esas idolatrías, ¿no? Entonces, y por otra parte, ¿qué es lo que dice este Sebas, ¿no? De que es que si habían transcrito 12 lenguas indígenas en la Biblia, ¿cómo explicas el éxito de la fe católica, ¿no? Bueno, a ver, es un tema muy complejo. Al menos en México, que es lo que yo he tenido que estudiar, sí se puede ver que las nuevas generaciones desde muy chiquitos sí crecieron ya con ideas cristianas, y bueno, al final los niños absorben todo, ¿no? Con esto no digo que sea una conspiración, es algo que también sucede. Pero creo que no hay, pero creo que no hay relación alguna en que hayan escrito libros que, ojo, muchos de estos libros no eran escritos para el indígena, eran escritos para el fraile, para que estudie el idioma. O sea, no hay relación, o sea... O sea que el fraile evangelizaba por comunicación oral, pero bajo la lengua de estos pueblos. Okay. No, y por imágenes sobre todo, y de hecho por imágenes, en la Europa, por ejemplo, sí se consideraba que las imágenes, o sea, lo que eran, sí, las imágenes, sí servían para ayudar a los fieles, ¿no? A que entiendan, porque la mayoría de la población europea, por ejemplo, era analfabeta. Y en el caso de América, sí se llegó a repetir lo mismo, o sea, las imágenes fueron prácticamente el pilar para evangelizar a los indígenas, porque ya lo dice el mismo dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, sí, lo de las Biblias está muy bien, pero lo de las Biblias lamentablemente no era para el indígena. Francisco, ¿algo que añadir? No. Pues yo leo las fuentes primarias escritas en el lugar y en el momento en el que los hechos sucedieron. Las mentiras fueron escritas por otros imperios de Europa años más tarde. Ningún historiador serio se creería que esas fuentes son fiables, ¿no? Y aquí es lo que quería... Bueno, si quieres tú habla primero y ya hablo yo en la reflexión final. ¿Qué carajo se supone que son? Este tipo yo como que lo había visto antes, no sé, me da la impresión. Pero, ¿qué carajo se supone que son las fuentes primarias? O sea, yo entiendo a qué se refiere, evidentemente, con fuentes primarias, ¿no? Pero me da risa que él diga, no, hay que buscar la fuente primaria. Hombre, si al caso vamos, entonces lo que decía Bartolomé de las Casas era totalmente cierto. Es una fuente primaria. No solo eso, sino que, o sea, lo que el video da a entender, que es lo que dije hace rato y lo que dijiste hace rato, es que, por ejemplo, el chico el Sebas, está desmontando un licenciado en historia. O sea, fíjate, una persona que bueno, lleva toda su vida trabajando, me imagino. Y que además, no es historiador serio, porque él lo dice al final, ningún historiador serio se creería que esas fuentes son fiables, ¿no? Que esas fuentes son fiables. O sea, esto... Dime. No, esto raya en un nivel de xenofobia y chauvinismo ya increíble. ¿Increíble por qué? Porque están diciendo, ojo, esto sí tiene sentido con libros de esa época, libros del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, pero libros escritos actualmente en pleno siglo XXI por un británico sobre, qué sé yo, el colonialismo e imperialismo español, lo único que podría tener será, no sé, una visión distinta, horizonte, ciertos errores, pero no rechazarlo directamente porque viene de escrito en inglés, o sea,
Eso es un disparate. Es como que un mexicano rechaza un libro de historia de un guatemalteco porque es extranjero. No, y los guatemaltecos nos odian a nosotros los mexicanos. Loco, tienes un grave complejo de verdad. Nadie te odia. Nadie sabe que existes en primer lugar. Aparte de eso, lo que el video, aparte de eso que es lo que tú dices y que tienes razón, básicamente lo que está dando a entender es que el historiador no sabe. Y que más sabe el que lee las fuentes primarias por su cuenta, pero es que eso es un terrible error porque precisamente para leer esas fuentes se requiere tener una metodología precisa. Y alguno a lo mejor dirá, pero si solo es leer un pedazo de papel, no, a ver, tú tienes que entender el contexto, tienes que saber interpretar esas palabras, tienes que entender qué es lo que está hablando, qué es lo que está mencionando. O sea, hay muchas cuestiones metodológicas atrás que no se pueden dejar. No es que cualquier persona puede llegar y leer y decir, ay, mira, es que esto dice así, ¿no? Que es lo que prácticamente, y a mí es por eso lo que más me preocupó de este video, que este video es prácticamente, mira, sin mentir y sin exagerar, está al nivel del terraplanismo. Y está al nivel del terraplanismo por lo que tú dijiste, porque es prácticamente una persona que, por el contexto del video, repito, parece ser que no es un historiador ni nadie así similar. De repente se saca que sabe más que una persona que ha dedicado toda su vida estudiando, ¿no? Y eso para mí es peligroso, porque sencillamente es una manera de influir al rechazo a la academia, ¿no? Al rechazo a lo que es el verdadero trabajo científico, investigativo y de tesis doctorales, ¿no? Y repito, o sea, eso es un peligro terrible, porque prácticamente está permitiendo que cualquier persona pueda crearse lo que quiera, pueda tener sus opiniones sin que se le cuestionen, y bueno, luego lo que va a generar es gente cerrada, gente sin razonamiento crítico y gente que si no estás con ella, pues lo único que harán será atacarte. Y es que, terrible. Y es que fácilmente puede ser un conspiranoico versus la historia. Fácilmente. Sí, fácilmente. Exactamente, o sea. Porque, o sea, ¿en qué se basan los hispanófilos además para decir que la historia que a veces cuenta uno está basada en los libros ingleses? De verdad que yo no me he leído ningún libro escrito en el siglo XV escrito por un inglés, la verdad, en primer lugar. O sea, nunca lo he hecho. Y dudo mucho que lo haga, porque, o sea, los datos que van a dar ahí van a ser lo mismo que Prescott, ¿no? Que los aztecas mataban 140,000 al año, o sea. Sí, no, de hecho es peor, porque incluso desbeneficia más a los indígenas que a los españoles. O sea, de hecho, creo que los ingleses, al menos los del siglo XIX, como tú dices, van a justificar muchísimo más los españoles que los indígenas, o sea. Mira, y esto me lo decía Javier, pero yo te dije a ti hace tiempo, y esto lo dice también Pino López, que la leyenda negra antiespañola se crea en base a que los propios gallegos se vendían a sí mismos como un ejército súper fuerte, súper consolidado, robusto, que era capaz de acabar con tribus, pueblos e incluso imperios enteros. Porque si es que mencionaban, no le daban el valor tan relevante a los indios. Ellos se colocaban como los principales protagonistas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, Hugh Thomas, un historiador británico, dice que los 500 españoles derrumbaron al poderoso imperio mexica. O sea, él lo dice así literalmente. Pero ojo, él no lo dice por una cuestión de leyenda negra, sino porque, hombre, es una gran gesta de la historia militar, de que 500 españoles hayan tumbado el imperio mexica, en base a las crónicas del propio Cortés, en base a las crónicas de los propios españoles, que eso es el relato de ellos. ¿Mencionan a los indígenas? Sí, pero no le dan el papel que realmente tuvieron en la guerra. Entonces la leyenda negra esa de que 500 españoles tumbaron al poderoso imperio mexica es por los mismos españoles, no por los británicos. Esa leyenda la crean ellos, al no revalorizar ni contar en sus cartas la presencia de estos grupos. Entonces, claro, eso actualmente era propaganda. Y eso actualmente le juega en contra es a los que reivindican, no, que eso se dio con las alianzas. Nadie está negando que se dio con las alianzas. Lo curioso aquí es que los españoles de esa época no mencionaban esas alianzas. Y si las mencionaban, vuelvo y repito, da la relevancia que llegaban a tener. Sí, es eso principalmente, o sea, ¿y qué te puedo decir? O sea, realmente este video tiene un montón de errores de guión, o sea, se ve que lo hicieron rápido. No sé quién habrá pagado esto, pero el que lo pagó, de verdad que le importa una porquería. Sí, mira esto. Puedo decir, loco. 32. O sea, es que está mal hecho, o sea, está mal hecho. O sea, de verdad que está mal hecho. O sea, es una ofensa. Es una ofensa hasta para la gente, porque es tomarles el pelo de una manera increíble. Bueno, es que los únicos que se pueden creer esto son gente que dice, en verdad España fundó 32 universidades en 68. Claro, o sea, la gente se la busca de universidades en la colonia o en el virreinato, antes que alguien se moleste, y hace una búsqueda y efectivamente. Voy a rápido a buscar. Ya está listo por hoy. Hoy no hago directo, con esto vivo durante una semana. Saco 10 clics de 10 minutos. Vale, ya contaste.